Testing, 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 testing. Hi there, boys. Ready when you are. Okay, we're going to get started again. Ok, vamos a continuar. And we finished up with Job's response from his wife. And I think that maybe, in some ways, all the suffering, the loss of his family, the death of his family, the loss of his money, the physical suffering. Those of you that are young people may not be able to understand this. Estamos ahí viendo de Job y su esposa y yo creo que todo el sufrimiento, toda la pérdida de sus bienes, de su familia. Creo que algunos que son más jóvenes quizás no van a entender eso por completo. My wife and I have been married 56 years. Yo y mi esposa tenemos 56 años de ser casados. I would think losing the confidence of my wife might be the worst of, for me, would have been the worst of all of the suffering. Yo creo que por mí, perdiendo la confianza de mi esposa, podría ser lo peor de todo el sufrimiento. And just hard to, and yet, yeah, who would blame her after all that? Losing her children, her grandchildren. Pero ¿quién va a culpar a ella por eso después de perder a todos sus hijos? And sitting there and watching her husband suffer. Y está ahí y ver a su esposo sufriendo. When we get to verse 11 through 13, we see the introduction of Job's three friends. Llegando a versículos 11 a 13, veamos la introducción, los tres amigos de Job. We're going to hear a lot of negatives about Job's three friends. Vamos a escuchar bastante negativo acerca de los tres amigos de Job. There was a lot of bad things they did and said. Había muchas cosas malas que ellos dijeron y hicieron. But before we look at all the bad things, Pero antes de ver todas las cosas negativas, let me start with a few positive things about them. quiero comenzar con algunas cosas positivas de ellos. They were called Job's friends. Ellos fueron llamados los amigos de Job. They did show up after Job suffered. Ellos sí llegaron después del sufrimiento de Job. They apparently traveled some distance. Y parece que viajaron una distancia para llegar. It may have taken several weeks, if not several months, for them to come and see Job. Podría haber tardado algunas semanas o incluso meses para llegar donde Job. Thank God for friends that are there when you're suffering. Gracias a Dios por amigos que están presentes en el sufrimiento. Never take for granted the power and the blessings of having friends. Nunca menospreciar el poder y bendición de tener amigos. The Bible says if a man desires to have friends, La Biblia dice si un hombre desea tener amigos, he needs to be friendly. hay que mostrarse amigo. It's something we all need to work at. Es algo que todos debemos trabajar en eso. Learning to be the friend of others. De aprender de ser el amigo de otros. They stayed engaged even when things didn't go their way. Ellos quedaron conectados aun cuando las cosas no fueron como ellos quisieran. They gave Job advice. Ellos dieron consejos a Job. He didn't listen to their advice. Él no escuchó a sus consejos. But they didn't just turn around and walk away. Pero ellos no solo dieron vuelta y lo dejaron. You have to give them credit for that. Tiene que darles crédito por eso. These men were at least not idolaters. Esos hombres por lo menos no eran idólatros. While they were wrong in their theology, Aunque estaban equivocados en su teología, they were worshipers of the Jehovah God. ellos eran adoradores de Dios Jehová. Not everyone that we disagree with is our enemy.
no todos con quien estamos de desacuerdo son nuestros enemigos. It's so important for us to remember this. Es tan importante que nosotros recordamos eso. You can disagree with somebody and still be a friend. Puede estar de desacuerdo con alguien y todavía ser un amigo. We're living in a day and age when people seem to think that if you disagree, you've got to be enemies. Vivimos en un tiempo cuando parece que la gente piensa si está de desacuerdo que es un enemigo. It's okay to disagree. Está bien de estar de desacuerdo. And you can agree kindly. Y puede estar de desacuerdo amablemente. I have many good friends that I disagree greatly with. Yo tengo muchos buenos amigos con quien tengo buenos desacuerdos. I have some preacher friends that I have great disagreements with. Yo tengo algunos amigos predicadores en lo cual nosotros tenemos desacuerdos. We've just simply agreed to disagree. Pero hemos puesto de acuerdo de estar de acuerdo, de estar de desacuerdo. Probably some of my closest friends are preachers that I have the biggest disagreements with. Algunos de mis amigos más cercanos son predicadores con quien tengo los desacuerdos más grandes. There's preachers that I agree with closer to, but we don't have time to get together. Hay otros predicadores con quien estoy más de acuerdo, pero no tenemos tiempo para juntarnos. I know several pastors who I have major differences concerning the Bible. Yo conozco varios pastores con quien tengo diferencias grandes en cuestión a la versión de la Biblia. And concerning Calvinism. Y acerca del calvinismo. And yet they would be the first preachers to come to help me if I was in trouble. Pero serían los primeros predicadores de llegar a ayudarme si yo necesitaba algo. Because we have been friends for a long time. Porque hemos sido amigos por mucho tiempo. And I would not preach for them. Yo no iba a predicar por ellos. I would not have them preach for me. No iba a pedir a ellos de predicar por mí. And but I would still consider them my friend. Pero iba a considerarlos de ser mis amigos. There are a level of friendships. Hay diferentes niveles de amistades. In that philosophy, let me help you with something else. En esa filosofía quiero ayudarle con algo más. There are some things that in every person's life that he ought to be willing to die for. Hay cosas en la vida de cada persona que debe estar dispuesto a morir por esas cosas. In the ministry and in life, there are some things I would die for. En el ministerio, en la vida, hay cosas por lo cual estoy dispuesto a morir. There are not very many things I would die for. No hay muchas cosas por lo cual estoy dispuesto a morir. I would like to think I would die for my family's protection. Me gustaría pensar que estoy dispuesto a morir por la protección de mi familia. If somebody came into our house or home and threatened my family, I would like to think I would die to protect my family. Si alguien entraba a mi hogar para amenazar a mi familia, me gustaría pensar que estaría dispuesto a morir para proteger a mi familia. Most of us would say that, but when it comes right down to it, I hope I would. La mayoría íbamos a decir eso, pero ya cuando llega la hora de horas, ojalá que yo lo haría. If a gunman put a gun to my head and asked me to deny Christ, Si alguien pone una pistola a mi cabeza y me dice de negar a Cristo, I would like to think I would not deny Christ. me gustaría pensar que yo no iba a negar a Cristo. I would like to think I would be willing to die for Jesus. Me gustaría pensar que estaría yo dispuesto a morir por Cristo. Thankfully, no one has ever put a gun to my head Bueno, gracias a Dios, nadie ha puesto una pistola a mi cabeza and asked me to deny y Christ. me pedía de a negar a Cristo. I hope I'm never put to that test. Espero que nunca estoy puesto en esa prueba. We should know what we would be willing to die for. Debemos saber por qué estamos dispuestos a morir. There are things I would not be willing to die for, but I might be willing to
wrestle or fight you for. Hay cosas que no estoy dispuesto a morir por esas cosas, pero sí estoy dispuesto de pelear por esas cosas. We might get physical over. Quizás va a ser algo físico por aquellas. I'm not going to die, but I'll push you around. No voy a morir, pero estoy dispuesto a empujarlo. I don't mind maybe a bloody nose. No sé, quizás una nariz sangrada. You leave my dog alone. Donde no toca a mi perrito, ¿verdad? Don't you mess with. I'm trying to think what. Car. You don't mess with my car. No toca mi carro, ¿verdad? There's just some things I don't want you to mess with. Hay cosas que no quiero que vaya tocando. Leave my grandkids alone. No toca a mis nietos. You let my grandkids play ball. Deja a mis nietos de estar jugando en el partido, pues. There's some things I wouldn't fight you for, but I'll yell and argue with you about. Hay cosas que lo cual no iba a pelear con usted, pero pero estoy dispuesto a gritarle, ¿verdad? We go to the football game and I may yell at the umpire. Y vamos al partido de fútbol y quizás yo voy a gritar al ¿cómo se llama? Árbitro, gracias. Yeah, I won't fight him, but I'll yell at him. Yo no voy a pelear con él, pero sí voy a gritarle, ¿verdad? You need to know, I may yell at the neighbor. Quizás voy a gritar al vecino. And tell him to shut his dog up. Y decirle que caiga a su perro. I'm tired of listening to the dog bark at night. Estoy cansado de escuchar el perro ladrando en la noche. If you don't shut that dog up, I'm going to. Y si usted no calla a su perro, yo voy a callar a su perro. There's some things I'll die for. Hay cosas por las cuales estoy dispuesto a morir. There's some things I won't die for, but I will fight for. Hay cosas que no quiero morir, pero estoy dispuesto a pelear. There's some things I won't fight for, but I'll scream about, I'll fight, I'll yell about. Pero hay otras cosas que no voy a pelear, pero estoy dispuesto a gritar. There's some things I won't yell about, but I'll argue with you and discuss. Hay otras cosas que no estoy dispuesto a gritar de ellos, pero voy a discutirlo. We'll have a good discussion about it. Vamos a tener buena discusión del mismo. It's worth sitting down and talking about all night long. Vale la pena de hablar toda la noche de eso. And then there are some things that just not even gonna give you the time of day. Y hay otras cosas que no voy a darle ni el tiempo que requiere. I'm just gonna walk away. Yo voy a simplemente ir caminando. Just leave. You're an idiot. En donde dejan las cosas, tú eres un necio. You're stupid. Tú eres necio, You're tonto. not worth my time. No vale mi tiempo. Now, you need to know when to fight and when not to fight. Necesitas saber cuándo pelear y cuándo no pelear. The problem with most folks is El problema con la mayoría de personas they don't know when to physically fight and when to just shut up. no saben cuándo físicamente pelear y cuándo simplemente callar. And what gets people into trouble in church is when they're ready to fight. Y lo que le mete problemas a la gente en la iglesia es cuando están When they listos para should be pelear, just walking away. cuando debería solo ir caminando. It's not worth it. No vale la pena. Just you gotta learn. That's called wisdom. Tiene que aprender, eso se llama sabiduría, That's called maturity. se llama madurez. And time after time after time in church, you find people starting fights that shouldn't be fights. Y una y otra vez en la iglesia se encuentra gente comenzando peleas que no deben ser peleas. And Job's friends were sometimes creating issues when they didn't need to create battles. Y a veces los amigos de Job estaban creando o generando
asuntos donde no había necesidad de tener una batalla. Their original motive was to mourn and comfort Job, had been a good one. El motivo original de consolar a Job y estar en su tiempo de duelo era bueno. It started off right. Comenzó bien. They sat down with him and they mourned with him. Ellos sentaron con él, estaban en duelo con él. 7 days and 7 nights they mourned with him. 7 días y 7 noches estaban en duelo con él. The reality is that 7 days of silence may have been the best thing that they did the whole time they were there. La realidad es esos 7 días de silencio que estaban con Job, quizás eran lo mejor que hicieron en todo su tiempo con Job. Now we come to chapter 3. Luego llegamos al capítulo 3. Chapter 3, Job begins to speak after a week of silence and contemplation. En capítulo 3, Job comienza a hablar después de una semana en silencio y contemplando. He opens his heart and opens his mouth, Y él abre su corazón y su boca. and he admits that he's struggling with grief and discouragement. Y él admite que está luchando con el desánimo y con el duelo. He admits Satan has left him miserable and confused. Él admite que Satanás lo ha dejado miserable y confundido. In the first 10 verses, Job regrets his birth. En los primeros 10 versículos, Job está renunciando a su nacimiento. He says, I'm sorry that I was even born. Y él dijo, lástima que yo he nacido. In verses 11 and 12, he says, why me? En versículos 11 y 12 dice, ¿por qué yo? When trials come, that's a very natural response. Why me? Cuando vienen las pruebas, esa sería una respuesta natural de preguntar, ¿por qué yo? In verses 13 through 19, Job does something that others have often done. En versículos 13 a 19, Job hace algo que muchos han hecho. Job considers, he considers, maybe I've been better off dead. Y Job considera, quizás yo sería mejor muerto. Maybe the world would be better off without me. Y quizás el mundo sería mejor sin mi presencia. Maybe he begins to feel sorry for himself. Y él comienza de sentir triste por sí mismo. I think there will probably come a time in all of our lives when we can relate to Job, asking, why me? Why is this happening to me? Would the world be better off without me? Y yo creo que Job está haciendo preguntas que probablemente todos hemos hecho de ¿por qué yo? ¿Por qué esto está sucediendo a mí? ¿Sería mejor el mundo sin mi presencia? In verses 24 through 26, we see Job in his darkest hour. Y en versículo 24, 26 encontramos a Job en su hora más oscura. Pues, en Job 3, 24, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job continues to ask why. Job sigue preguntando por qué. As bad as suffering is, most can endure it if they only know why. Qué tan mal que sea el sufrimiento, la mayoría pueden aguantar si saben el por qué. Is it because I did something wrong? ¿Es porque yo hice algo mal? Is it because somebody's against me? ¿Es porque alguien está en contra de mí? Is it because God's mad at me? ¿Es porque Dios está enojado conmigo? If I only knew why, I could deal with this. Si yo sabía por qué, yo podría tratar con eso. But Job is never given
an answer to the reason why. Pero a Job nunca le da una respuesta de la pregunta de por qué. You see, the purpose of the book of Job is not to answer why we suffer. Mire, el propósito del libro de Job no es de contestar por qué sufrimos. The purpose of the book of Job is to help us to understand God's sovereign El propósito del libro de Job es ayudarnos a entender que Dios es soberano and to help us to understand how to respond when we do suffer. y de ayudarnos de entender cómo responder cuando sufrimos. Chapters 4 and 5 begins 3 rounds of arguments between Job and his 3 friends. Job 4 y 5 comienzan 3 rondos de argumentos entre Job y sus amigos. His 3 friends are called comforters, Sus 3 amigos son llamados consoladores, but they're anything but comforters. pero ellos son cualquier cosa menos un consolador. They will bring no comfort, Ellos no van a traer consuelo. and the exchange between Job and these 3 will consume the next 24 chapters. Y el intercambio aquí entre Job y esos 3 amigos va a consumir los siguientes 24 capítulos del libro. In each of the exchanges, you're going to find a mixture of truth and error. En cada intercambio va a encontrar una mezcla de verdad y error. And it's almost like an expose of false religion. Y casi como es de poner a la vista de la religión falsa. False religion always is a mixture of truth and error. La religión falsa siempre es una mezcla de la verdad y error. The devil never comes presenting pure error. El diablo nunca viene presentando el error puro. He always comes with a mixture of truth and a mixture of error mixed together. Siempre viene con una mezcla de error y verdad mezclado. 2 Corinthians 11, 14 and 15 says, 2 Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Sí que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. look at 1 John chapter 4, verse number 1. Veamos también 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, perdón. In every false religion, there's going to be some truth. En cada religión falsa habrá algo de verdad. False religions always begin with something that sounds appealing. La religión falsa siempre comienza con algo que suena bien, It sounds religious. suena religiosa, It sounds biblical. suena bíblico. I'm trying to decide how well this will translate. Estoy tratando de ver qué tanto va a traducir lo que quiero You decir. can make the Bible teach anything you want it to teach. Usted puede hacer que la Biblia enseña cualquier cosa que quiere que la Biblia enseñe. You can twist the scriptures into saying anything you want it to say. Puedes distorsionar las escrituras de decir lo que quiere que diga. I heard a story one time about a pastor who got sick and had difficulty talking. Yo escuché una historia de un pastor que se enfermó y tenía problemas hablando. So he called one of the men of the church and said, I need you to preach for me this Sunday because I cannot speak. Él llamó a uno de los hombres de la iglesia y pidió que él cubriera predicando este domingo porque el predicador no podría hablar.
And the man of the church said, I've never preached. I don't know how. El hombre en la iglesia dijo, bueno, yo no sé predicar, nunca le he hecho. And the pastor said, it's real easy. Y el pastor dijo, es fácil. He says, you just open your Bible Y dice, se abre su Biblia and you put your finger down on a verse. y baja su dedo en un versículo, You read the verse, lee el versículo and the Holy Spirit will give you something to say about the verse. y el Espíritu Santo va a darle algo de decir acerca del versículo. And so the man said, well, I will try. Y el hombre dijo, bueno, voy a probar. So Sunday come and the church member got in the pulpit Entonces viene el domingo, el miembro de la iglesia sube al púlpito, and he opened the Bible abrió la Biblia and he put his finger down on a verse y puso su dedo en el versículo. and he read this verse. Y él leyó este versículo. Judas went out and hung himself. Y Judas fue y se ahorcó. But he couldn't think of anything to say about Judas going out and hanging himself. Pero no podría pensar en qué decir de Judas de ir a ahorcarse. So he thought he would try again. Entonces dijo, bueno, lo voy a probar de nuevo. He closed his Bible and he opened it back up Cerró su Biblia, abrió de nuevo and he put his finger down on the verse y bajó su dedo en el versículo and he read, "Go thou and do thou likewise." y leyó el versículo que dice, ved y haced lo mismo. And he did not like what that said. No le gustó lo que decía ahí. And so he closed his Bible and opened it back up. Volvió a cerrar y abrir su Biblia And he put his finger on a verse. y puso su dedo en un versículo And it says, "What thou doest, y dice, y lo que hace, do it quickly." hacerlo rápido. That's probably not the way we want to develop a Bible outline. Probablemente no es la forma de preparar un bosquejo bíblico. There's probably better ways to interpret the Bible. Probablemente hay mejores maneras de interpretar a las escrituras. I hope that translated good in Spanish. Espero que ese tradujo bien en español. And but that's the way a lot of people get their theology. Pero esa es la forma que muchos tienen su teología. It's a funeral announcement. They're announcing somebody died and they're inviting everybody out for the viewing and the funeral. Okay. Too often we base our beliefs and conclusions on observations and experiences rather than upon good, sound Bible study. Muchas veces y demasiado frecuencia basamos nuestras creencias en nuestras experiencias, nuestros pensamientos, en lo que hemos observado, en vez de estudiar bien lo que dice la palabra de Dios. In chapter 4, we find the first of Job's friends begin to speak to Job. En capítulo 4 encontramos que los primeros de los amigos de Job comienzan de hablar con él. You ought to know who the first friend was that spoke to him. Debe saber quién era el primer amigo que habló con Job. I think maybe that might be one of the questions on the final test. Pienso que esa sería una de las preguntas que va a haber en un examen. Like all false teachers, he mixed truth and error. Y como todos los maestros falsos, mezcló la verdad con error. Read the first 4 verses. Estamos en Job 4, versículo 1. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. A que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. He said, Job, pay attention. Don't get upset. Él dijo, hey, Job, ponga atención, pero no molestas. You've been a counselor in the past. Has sido un consejero en el pasado You know this. y ahora sabes eso.
No innocent person has ever perished or suffered. Y ningún inocente ha sufrido. And immediately we know that he's in error. Y ya sabemos que está en error. Innocent people have perished and innocent people have suffered. Y los inocentes sí han sufrido y los inocentes sí han muerto. Job had apparently been a friend and a counselor to others. Job aparentemente ha sido amigo y consejero para otros. And he had instructed his family. Y sí había instruido a su He familia. had served others. Y había servido a otros. He had prayed for others. Y él había orado por He otros. had done right. Y él había hecho lo correcto. Sometimes being a true friend or a helper can cause the spotlight to fall on us. A veces de ser un amigo verdadero And- puede causar que viene la crítica encima. Sometimes when you have done right, you're going to receive criticism. A veces hacer lo correcto va a recibir la crítica. I think that particularly early in my ministry, Yo creo que quizás más antes, temprano en el ministerio, one of the hardest things for me to deal with as a pastor una de las cosas más difíciles para mí de tratar como pastor was the reality that not everybody loved me and appreciated me. fue la realidad que no todos amaban a mí ni me apreciaban. I struggled with the fact that there were those that I cared for greatly that would turn against me Y as yo, a pastor. yo luchaba con el hecho que había gente por lo cual yo preocupaba mucho por ellos, pero de repente ellos iban a ir en contra a mí como pastor. I'm trying to think how to put this, but as a young pastor particularly, it was quite a shock to. Let me back up. Because I did not grow up in church, I did not understand the politics of church. Como yo no crecí en la iglesia, yo no entendía la política o las políticas en la iglesia. When I got saved, I thought everybody loved the pastor. Cuando yo recibí a Cristo, yo pensé que todos amaban al pastor. I loved my pastor. Yo amaba a mi pastor. I thought my pastor loved me and always did what was best for me. Yo pensé que mi pastor amaba a mí y siempre hacía lo que era mejor por mí. So I tried to follow his leading. Entonces yo traté de seguir a lo que él decía. I tried to do what he asked me to do. Y trataba de hacer lo que él me pidió hacer. I sometimes brought him grief. Yo a veces traía dificultades a él. I was a typical teenager. Yo era un adolescente típico. I did some dumb things as a teenager. Yo hice cosas necios como un adolescente. Because I didn't grow up in church, I didn't know what was right and what was wrong. Y como no crecí en la iglesia, había cosas que yo no sabía que era correcto e incorrecto. I had real long hair, Yo tenía pelo muy largo and he was always after me to get my hair cut. y él me estaba siempre molestando de cortar el pelo. When I was about 18, 19 years of age, Cuando tenía unos 18, 19 años, he really yelled at me about getting my hair cut. y realmente me regañó fuerte por cortar el pelo. I told him if God wanted me to have short hair, he'd make it all fall out. Y yo le dije, si Dios quería que yo tuviera pelo corto, iba a hacerlo caer mi pelo. He did. Lo hizo. Be careful what you say. Cuidado lo que dice. He made it fall out. Se hizo caer mi pelo. I was, as a teenager, somewhat rebellious. Yo como un adolescente estaba un poco rebelde.
But I still love my pastor. pero aún así amaba a mi pastor. So when I became a pastor, Entonces cuando yo, pues ya soy el I pastor, thought everybody was going to love me as a pastor. yo pensé que todos me iban a amar como el pastor. And there was people I won to the Lord, Y había gente que yo había guiado a Cristo. and there was people I spent hours counseling Y había gente que pasaba horas y horas aconsejando and helping y ayudando. and going overboard to try to do my best to help them and their family. Y haciendo mucho más de lo mínimo para ayudar a ellos y a su familia. It was a shock to me when they turned against me. Fue, pues, una sorpresa para mí cuando ellos estaban en contra de mí. I was surprised that Yo estaba sorprendido. I can remember thinking, what did I do? Yo recuerdo pensando, ¿y qué hice? Read Psalm 41, verses 9 through 11. Leamos Salmos 41, versículos 9 a 11. David is writing here, David está escribiendo aquí. Salmos 41, 9, 11. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que tú has agradado, que te ha agradado, que mi enemigo no se juega de mí. David said, it's one thing if your enemy is against you, but it's another thing when it's a close friend. David dijo que es una cosa cuando su enemigo está contra uno, pero es That otra turns cosa cuando against es su you. amigo cercano, y es que se va a ir en contra uno. These three friends of Job that totally turned against Job truly were his friends. Esos tres amigos de Job que dieron vuelta en contra de Job realmente eran sus amigos. But instead of standing with Job, they accused Job and said, Job, you're the problem. Pero en vez de estar junto con Job, ellos se pusieron contra Job y dijeron, Job, tú eres el problema. Don't be surprised that when you're going through a trial, when those that's closest to you No are the sé, ones that hurt you the most. no sea sorprendido cuando está pasando por una prueba, que los más cercanos son los que más le lastiman. Job's friend in verses 12 through 21 says, God's spoken to me. Y el enemigo de Job en versículo 20-21 dice que Dios habló conmigo. Somebody may have spoken to him, but it wasn't God. Puede ser que alguien habló con él, pero no era Dios. Verse 17, he says this. You read verse 17. What chapter are we in here? And let you get back to, We're in chapter 4. yeah, chapter 4. Estamos en Job 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Don't you know that even the angels are far from perfect, but much more of that is true of man? Y no sabe que aún los ángeles están lejos de perfecto, pero mucho más el hombre. Job, you need to understand that nobody's perfect. You're a sinner. Job necesita entender que nadie es perfecto, tú eres un pecador. And God punishes sinners. Y Dios castiga a los pecadores. When we come to chapter 5, he says, no one can help you. Y cuando llega al capítulo 5 dice que nadie le puede ayudar. Verse 1, trouble and suffering are part of life. Chapter 5, verse 1. Job 5:1, ahora pues dar voces, habrán quien te responde, y al cual de los santos te volverás. Chapter 5, verse 7. Versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. The reality is that there's an element of truth to that. Y la realidad es que hay algo de verdad en eso. We're born and
all of us are going to face some troubles. Estamos nacidos y todos vamos a enfrentar problemas. You can't escape troubles in your life. No puede escapar los problemas en su vida. The difference is that he had concluded that we face troubles because of sin La in our life, diferencia es que había personal sin. concluido que los problemas vienen solo por el pecado personal en la vida de uno. And the reality is we are going to face troubles, but it's not necessarily because of personal sin, but because of the sinful nature, what sinful nature has done in this world. Y la realidad es que sí vamos a enfrentar a dificultades, pero no necesariamente por pecado personal, sino por la naturaleza pecaminosa en la cual andamos. Chapter 5, verses 8 through 16, he gives advice. Now, Job, if I were you, this is what I would do. Look in verses 8 through 16. En Job 5, 8 a 16 se dice, le doy consejos, si yo fuera tú, eso es lo que iba a hacer. Dice Job 5, 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes y inscrutables y maravillas sin número, que da de la lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levante a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Where did Eliphaz go wrong? ¿Qué hizo mal Elifaz? Well, first of all, he, like the other friends that we're going to find out later, tried to answer Job without knowing all the facts. Primeramente, lo que hizo mal Elifaz, igual que va a hacer sus otros amigos, vamos a ver eso después, es que trató de contestar a Job sin conocer todos los hechos. When dealing with people and in counseling, and some of you one of these days will have to do some counseling. Y cuando están tratando con personas y está con consejería, Always y muchos van a tener que hacer eso en algún momento. Always be careful about making a conclusion before you know all the facts. Siempre tener cuidado de llegar a una conclusión sin saber todos los hechos. Always try to get both sides of the story before you decide what is right and what's wrong. Siempre trata de agarrar ambos lados de la historia antes de decidir qué es correcto e incorrecto. If you're counseling with like a husband and wife and there's about marital issues. Si está aconsejando con un esposo y esposa y hay asuntos de su matrimonio. I know this sounds overly simple. Yo sé que eso suena demasiado simple. But there's the husband story. Hay la historia del esposo. There's the wife story. Hay la historia de la esposa. Then there's the true story. Y después la historia verdadera. You never get the whole story from one or the other. Nunca va a recibir toda la historia del uno ni del otro. If you got two church members and they're fighting, Si tiene dos miembros de la iglesia que están peleando, and just some practical things. A church member comes in, or a classmate comes in. Let's keep it real. Classmate comes to you. entonces viene algo práctico, viene un compañero y se viene a usted. And classmate says, somebody told, there's somebody in the school that says that is telling everybody that you've got ugly feet. Entonces hay alguien en el seminario que está diciendo a todos que usted tiene pies feos. They're going around the school telling everybody you got ugly feet. Están yendo diciendo a todos que usted tiene pies feos. What you've got to do is say, okay, who's telling, who's saying that? Lo que necesita hacer
es de preguntar bien, I- ¿quién está diciendo eso? I don't want to tell who's saying it. No quiero decir quién está No, diciéndolo. No, let's go see them. You got to give me their name. No, necesitamos ir donde ellos, dame su nombre. 9 times out of 10, the person who is telling you, somebody is saying you got ugly feet, that is the person who is telling folks that you got ugly feet. 9 veces de 10, la persona contándole que alguien le está contando, es la persona que está pasando el chisme. Never allow anonymous people to use anonymous name. Always demand a name. Oiga, nunca permitir que sea alguien anónimo. And Siempre exija el nombre. And then always go straight to the person. Y siempre vaya directamente a la persona en cuestión. Did you say I've got ugly feet? Y pregúnteles, ¿usted dijo que yo tengo pies feos? Me, I wouldn't say anything like that. Y ellos dicen, no, yo no digo nada I think así. you got beautiful feet. Yo creo que tiene pies hermosos. And get all the facts. Recibe todos los hechos. Don't be a carrier of stories. No sea el que está llevando las historias. How did Eliphaz go wrong? He didn't have all the facts. ¿Y cómo equivocó Elifaz? ¿No tenía todos los hechos? He was dogmatic without any Bible authority. Él era dogmático en algo sin la autoridad bíblica. He was giving his, he was telling what he believed was right without, he didn't have a single scripture verse. Él estaba diciendo lo que él creía que era correcto y no tenía ningún versículo de apoyo. All of his information was based on extra biblical information. Toda su información fue basada en información extra bíblica, o sea, fuera de la Biblia. Yeah, now, this is what I've heard. Eso es lo que he escuchado. I heard somebody say, Yo escuché a alguien decir, and don't ever rely on extra, on what hearsay. nunca depender en lo que se ha escuchado. And be careful about basing what you know on assumptions. Ten cuidado en basar lo que usted sabe en lo que está asumiendo. False doctrine, false teachings always start with a false truth to begin with. La enseñanza falsa, doctrina falsa, siempre comienza con información falsa. We believe that the next major event in God's timetable is the rapture. Nosotros creemos que el siguiente evento grande en el tiempo de Dios, o en los eventos de Dios, sería el rapto. Any moment, Jesus could come back for his church. En cualquier momento, Jesús puede volver por su iglesia. Then there's going to be 7 years of tribulation. Y habrá 7 años de tribulación. We as believers will be in heaven. Nosotros como creyentes estaremos en el cielo. During that 7 years Durante- in heaven, there will be a judgment seat where we'll receive our reward. Durante esos 7 años en el cielo va a haber un juicio donde nosotros vamos a recibir la premiación. During that 7 years on earth, God is going to work primarily with the Jewish people. Durante esos 7 años en la tierra, Dios va a trabajar mayormente con los judíos. There'll be 7 years of tribulation on earth, of time of trouble. Habrá 7 años de tribulación en la tierra, tiempo de problemas. At the end of the 7 years, Jesus is going to come back right to earth riding on a white horse. Al fin de los 7 años, Jesús va a regresar a la tierra montado sobre un caballo blanco. As believers, we'll come back with him, Y como creyentes vamos a regresar con él. and we will rule and reign with him for 1,000 years here on earth. Y nosotros vamos a reinar con él por 1000 años aquí en esta tierra. It will be a time of great peace
and prosperity. Habrá un tiempo de grande paz y prosperidad. There are those who teach that believers will stay on earth during that 7 years, Hay algunos que enseñan que los creyentes van a quedar en la tierra por esos 7 años. and that rather than the 7 years dealing primarily with the Jews, that 7 years that the church will go through that 7 years, and that we have to suffer through that 7 years of difficulty. Y enseñan que en vez de enfocar en los judíos, que la iglesia va a pasar los 7 años de sufrimiento y tribulación aquí en la tierra. Those that teach that will usually start out by going back to Matthew chapter 24, Los que enseñan eso normalmente van a comenzar yendo a Mateo 24 and they will say that Matthew chapter 24 talks about the church. y van a decir que Mateo 24 habla de la iglesia. And they say because the church is in Matthew 24, therefore the church has to go through the 7 years. Y ellos van a decir, como la iglesia está en Mateo 24, la iglesia tiene que pasar por los 7 años de tribulación. They start with a false premise, Ellos comienzan con una base falso so they end up with a false conclusion. y en donde ellos llegan a una conclusión falsa. If you start wrong, you end up wrong. Si comienza mal, va a terminar mal. So everything, if you start wrong, everything after that is wrong. Entonces, si comienza mal, todo después es mal. It's called deductive reasoning. Y se llama razonamiento deductivo. If I believe this, then I must believe this, I must believe this, I must believe this. Y si yo creo eso, tengo que creer eso, y eso, y eso. In the book of Job, Job's friends believed that all suffering was because of sin. En el libro de Job, los amigos de Job creyeron que todo sufrimiento es resultado de pecado personal. Because they believed Job was suffering because of sin, consequently, all of his problems was because he had sinned. He had to find out what the sin was that he caused. Entonces, como ellos creyeron Problem. que el sufrimiento de Job era de base a su pecado personal, todas sus conclusiones venían de eso, que todo venía del pecado personal. Now, you and I know that it wasn't the sin that caused the problem, but it was the argument between God and Lucifer. Usted y yo sabemos que no era el pecado de Job que causó todo eso, sino la discusión entre Dios y Lucero. They started with the wrong facts to begin with. Ellos comenzaron con los hechos equivocados. Sometimes it's just almost funny how you can start with the wrong thought and end up with something that's just almost ridiculous. A veces es chistoso de pensar cómo puede comenzar con el pensamiento erróneo y ir llegando a algo ridículo. It's sometimes just funny. Es chistoso. I was telling your pastor about why fire trucks are red. Estaba contando a su pastor por qué los camiones de los bomberos son rojos. Do you know why fire trucks are red? ¿Sabe por qué los camiones de los bomberos son rojos? He's going to show you why fire trucks are red. El pastor va a decirle por qué los camiones de los bomberos son rojos. Listen very carefully and you'll discover why fire trucks are red. Que escuchen bien para saber por qué los camiones de los bomberos son rojos. Está escrito para no confundirse. Los camiones de bomberos tienen 4 ruedas. Algunos camiones llevan 8 personas. 4 más 8 es igual a 12. 12 pulgadas forman un pie. Un pie sirve para medir. Una medida puede expresarse con una regla. Una regla también puede significar una norma. Las normas le establecen los gobiernos. Los gobiernos tienen presidentes o reyes. La reina Isabela fue una reina. Una reina puede viajar en barco. Los barcos navegan por mares. En los mares hay peces. Los peces pueden ser rojos. Por lo tanto, los camiones de bomberos son rojos.
That's why fire trucks are red. Por eso están rojos los bomberos de los camiones de bomberos. I bet you didn't know that. Ya no sabía eso, ¿verdad? That's deductive reasoning. Ese es razonamiento deductivo. It doesn't make any sense, does No it? tiene sentido, ¿verdad? But that's how false doctrine gets going and cults get started. Así comienzan las doctrinas falsas y las sectas falsas. They start with a stupid idea at the beginning, Comienza con una idea equivocada y necia. and people say, I believe this, Y gente dice, yo creo and eso. it has no foundation. Y no tiene fundamento. And because I believe this, Y como yo creo eso, then I believe this, entonces creo eso. then I believe Y this, luego eso. then I believe Y this. luego el otro. And then all of a sudden you're way out here and you believe in something that's not true at all. Y de repente está aquí lejos y cree en algo que no está basado en la verdad. And suddenly you've got the church in tribulation. Y de repente tiene la iglesia siendo parte de la And tribulación. you've got the president of the United States who's suddenly the Antichrist. You know? Tiene gente diciendo que el presidente de los Estados Unidos es el anticristo. And people come up with all kinds of strange doctrines and strange ideas. Y gente llega a doctrinas y ideas muy raras. And so be careful. And everything needs to be based totally on the Bible. Entonces, tener cuidado, todo necesita ser basado totalmente en la Biblia. We need to pause soon. We need to pause soon for the day. I didn't realize we was getting that close. Yeah, let's just finish this up and we'll Okay. start with chapter 8 tomorrow. That's fine. So Job's friends had they had made up their mind before they ever began what the problem was. De los amigos de Job, antes de comenzar, ya habían decidido qué era el problema. What do we learn from these two chapters of chapter 6 and chapter 7? ¿Qué aprendemos de esos dos capítulos, 6 y 7? A suffering person does not always think rationally. Y una persona sufriendo no siempre piensa racionalmente. Even Job was not thinking rationally. Y aún Job no estaba pensando racionalmente. The reason for suffering is not always apparent to the sufferer or those around him. La razón por el sufrimiento no siempre es aparente The por el be- que está sufriendo o los que están a su The alrededor. best efforts of friends in times of suffering will not always bring comfort. Y los mejores intentos de los amigos en tiempo de sufrimiento no siempre trae consuelo. We need to be careful what we base our beliefs on. Hay que tener cuidado en qué basamos nuestras creencias. And even the best efforts can be wrong. Y aún los mejores esfuerzos pueden ser equivocados. We can have a right heart and still be wrong in our speech and thinking. Podemos tener un corazón correcto y estar equivocado en lo que decimos. We'll start tomorrow in chapter 8. Mañana vamos a entrar en capítulo 8. Vamos a terminar en oración. Oscar, ¿puedes usar el micrófono y terminar en oración, por favor? Enciende el micrófono atrás. Gracias por habernos permitido, Dios, concluir esta clase. Le pedimos que sea usted quien venga bendiciendo al doctor Jim Preston, oh Dios, que sea usted dándole sabiduría. Ayúdese también a Pastor Adam, oh Dios, en la traducción. Y ayude a cada uno de los que estamos aquí presentes, oh Dios, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Dios, llévenos con bien y todo esto se lo pedimos en nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Amén. Ok, thanks. Nos vemos mañana. Mismo formato, comenzando con el quiz.